discutiremos sobre la reforma a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para abordar este tema, más adelante tendremos la intervención de dos expertos vía Skype que nos ampliarán su La Corte ha resuelto un sinnúmero de casos a lo largo de los años desde que entró en vigor. Sin embargo, ha existido un problema con el tiempo que toma la Corte en resolver los casos. Este problema ha tornado a la Corte como poco ágil y también ha hecho que algunas tensiones se profundicen por la lentitud en los plazos y en cada etapa para resolver determinados conflictos. Por lo tanto, la ONU tiene planeado asignarle 10 millones de euros a la Corte para que pueda agilizar estos procesos. Sin embargo, existe una discusión en qué momento del procedimiento debería la Corte aplicar estos 10 millones. Por esta razón, un grupo de consultores del canal elaboraron dos propuestas para abordar este caso. La primera propuesta se basa en crear una extensión de la Corte que sea un órgano de la misma, pero que trabaje con especialistas de la ONU. Entonces la idea sería primero que se reconozca la disputa entre los países y que posteriormente se vaya a un proceso de negociación. Si estas negociaciones no son exitosas y no se logran acuerdos, se procedería ahora a la vía legal, a la vía jurisdiccional. Pero la diferencia sería en que los magistrados tendrían información de primera mano desde el órgano anterior que se creó, o sea, es decir, desde los especialistas de la ONU. La segunda propuesta está orientada en elaborar una plataforma electrónica en la que se vayan documentando los datos e informaciones del proceso. Así cada estado podría tener acceso, pero vía digital. Y también esta propuesta está orientada a crear salas especializadas. En teoría serían 4 salas que estén especializadas en temas específicos sobre las disputas y que puedan, cuando llegue un conflicto a la Corte, que el conflicto se pueda, según la naturaleza del conflicto, asignar a una de estas salas para que la sala proceda a resolverlo. Para continuar con la discusión de este tema, los expertos del día de hoy compararán las propuestas de nuestros consultores y además hablarán de la experiencia de ellos en otros sistemas judiciales. Nuestra primera experta es María Alejandra Calderón y ella nos va a comentar sobre el sistema judicial alemán y su experiencia. Hoy vengo a hablarles del sistema judicial alemán. Este cuenta con dos tipos de tribunales, lo que son los tribunales ordinarios y los tribunales especializados. Los tribunales ordinarios tratan asuntos de leyes civiles, leyes penales, leyes de familia y de matrimonio. Los tribunales se caracterizan por ser especialistas, regionales y jerárquicamente integrados a un nivel federal. Los tribunales especializados tenemos en primera instancia los que son los tribunales administrativos. Estos tratan materia de administración y actos administrativos ilícitos. Los tribunales de justicia del trabajo tratan negociaciones colectivas y condiciones de trabajo. Los juzgados de lo social tratan acerca del desempleo, la compensación de los trabajadores y los pagos de la seguridad social. Las cortes de finanzas o tributarias oyen casos acerca de los impuestos y por lo tanto se limitan a la Corte de Hacienda y a la Corte Fiscal. Por último, el Tribunal de Patentes oye casos de propiedad intelectual, de las patentes, los derechos de servicios públicos y las marcas registradas. En lo que respecta a la reforma de la Corte Internacional de Justicia, mi opinión profesional es que la especialización de esta ayudará a agilizar los trámites y permitirá una mejor comprensión de cada uno de los casos, ya que los jueces especializados en las distintas salas tendrán una mayor comprensión de la temática y podrán dar veredictos de manera más adecuada y más pronta. Muchísimas gracias por atenderme
y por estar con nosotros el día de hoy. El segundo experto es el señor Santiago Ramírez, que él también va a comparar las propuestas del grupo consultor y va a dar una reseña o explicar el sistema judicial. Primero, quiero antes de comenzar con mi opinión personal, agradecer la oportunidad para estar en el programa y además enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Para comenzar el tema de la Corte Internacional de Justicia, me gustaría tocar un punto muy importante para mí. En mi experiencia profesional trabajando en Canadá, me he dado cuenta que los sistemas federales, más que todo, si nos remontamos, por ejemplo, a la experiencia de Sudáfrica o a la experiencia de Dubái, damos cuenta que un sistema federal, a pesar de tener características que son comunes para ciertos países o ciertos estados, siempre tienen una particularidad, y es que ellos desarrollan un pequeño marco, una pequeña diferencia o una pequeña variación de sus propias leyes. Y entonces la Corte Internacional de Justicia, como es una instancia supranacional, así como podemos relacionarlo como que Canadá y también Sudáfrica tienen una legislación muy parecida al ser parte de la Commonwealth, la Corte Internacional de Justicia tiene ese aspecto de supranacionalidad, de federalidad, que reúne estados que han certificado y que han ratificado los convenios de la Corte. Desde ese punto, a mí me gustaría comprender que esa propuesta que proponen el grupo de expertos está muy acertada, pero yo me lanzo una característica más que debería abordar el elemento de que no debemos olvidar que los casos que llegan a la Corte Internacional de Justicia vienen de cada uno de los países que han ratificado la Corte. Es decir, uno de los requisitos para que un caso llegue a la Corte es primero agotar las instancias nacionales a nivel nacional para poder llegar a la Corte. Entonces, uno de los elementos que deberían ser tomados en cuenta a la hora de, de esta reformulación debería ser capacitar a los poderes judiciales o a los tribunales en cada uno de los países para que aborden mejor las problemáticas y no haya la necesidad. Si bien ahora es cierto, tenemos un problema que son los tiempos. Y los tiempos nos están deteniendo de tener una corte muchísimo más efectiva, que combine eficacia y eficiencia. Y la propuesta de especialización en salas, yo la veo quizá es la más acertada que podamos tener. Si bien es cierto, tenemos una corte penal también, pero la Corte Internacional de Justicia tiene que trata todo lo que es derecho internacional público. Entonces yo creo que esta propuesta que proponen el grupo de expertos es la más acertada. Yo le añadiría, como ya he dicho, este elemento de capacitación a cada uno de los países. Pero eso es un plus más a la propuesta que ya han explicado los expertos. Y de nada, muchísimas gracias por tenerme en el programa y de nuevo a la orden para cualquier otra consulta o sugerencia que tengan ustedes. Hasta luego.